ya no podemos ser los sacerdotes permisivos y doble vida porque obviamente la gente es muy lista. El tema de lo que habla el Lobo de Dios y toda esta situación de la pederastía, pues son problemas que están en todas partes, Karim. La iglesia es un sector. Ese espíritu que entra son espíritus demoníacos y pues ahí esas entidades son muy difíciles de sacar. La iglesia, por otra parte, tiene una estructura de 2000 años, Karim. Es una estructura que tiene que cuidar lo que sí se puede cambiar y lo que no se puede cambiar. El tema de la homosexualidad y del aborto, esto va en la línea de la desarmonía. Pues mi sueño es ser santo. Opinión en el tema del celibato. ¿Consideras que hoy en día sigue siendo algo que cabe, que se tiene que hacer? ¿O se podría erradicar y cambiar? Locura, porque la cordura nunca hizo historia. Esto es Locura Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema, bueno, de muchos temas, de temas tabús. Tengo un invitado muy especial que me costó mucho trabajo conseguirlo y estoy muy agradecido con él porque de verdad no es fácil ponerte en el spotlight y hablar temas tan tabús como los que vamos a hablar el día de hoy, como exorcismo, celibato, el tema de la pederastia clerical. Entonces estoy muy agradecido por tener el día de hoy al padre Ramón Celestino Rosas y bueno, vamos a hablar de todos esos temas y más. Bienvenidos. Bienvenido, padre Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Karim, por la invitación. Pues aquí estoy, contento y agradecido por esta invitación que para mí es muy especial. No, para mí más y además eres Ramón Celestino Rosas, ¿no? Es un nombre como muy eclesiástico, muy católico, ¿no? Fíjate que a mí no me gustaba ni mi nombre ni mi apellido, pero cuando estudié un poco de historia de la iglesia, conocí a la historia de Celestino V, que es conocido dentro de la historia como el Papa Angélico. Y él fue muy importante dentro de la historia, estamos hablando de 1294, porque se cerraba un siglo. Entonces se tenía como una visión de que llegaría un papa diferente, un papa nuevo, y justo llevan de la orden de los celestinos a un papa. Entonces cuando conocí la historia de este personaje, me encantó mi apellido, dije, no hombre, pues de aquí soy. Claro. Y pues ya, así está. ¿Y cómo fue, padre, que decidiste, bueno, tú, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Que decidiste dedicar tu vida a la iglesia. ¿Fue una cuestión como fue un llamado o fue una cuestión de un feeling o un tema de crisis? Porque muchas veces también sé que la gente entra a la iglesia por un tema de crisis de algún tipo. No, fíjate que fue algo muy particular. Nosotros hablamos de toda una historia vocacional en donde Dios de alguna manera va planeando todo sin que tú te des cuenta. Yo entré como obligado a las cosas de la iglesia desde los 11 años y mamá nos metió así como que no les estoy preguntando si quieren o no. Entonces yo tenía 18 años terminando justo la preparatoria cuando me tocó dar un tema sobre la samaritana. Quien conoce las Sagradas Escrituras sabrá que hay un pasaje de esta mujer en donde Jesús le pide agua. Y yo estaba dando esa plática cuando llega mi párroco, el padre Jacobo Benítez, que Dios lo tenía en su casa, y les preguntaba a los chavos que qué tipo de agua le iban a dar a Jesús. Terminando la plática, el padre me dijo, bueno, pues ahora yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Tú qué tipo de agua le quieres dar a Jesús? Y yo me quedé así como que no supe la respuesta, porque a veces preparamos un material para los demás, pero no para nosotros mismos. Claro. Y a partir de ese momento el sacerdote comenzó a decirme, no, es que yo te veo como vocación para el sacerdocio, y no me dejó en paz. En 2 meses yo me decidí a entrar al seminario. O sea que durante los 18 años jamás pensé querer entrar al seminario, ni entré a la iglesia para eso, sino que en 2 meses el sacerdote me hizo la invitación. Entonces como que para mí fue un llamado directo de Dios, porque una vez entrando al seminario dije, de aquí soy. O sea, desde que entraste sí dijiste, me encanta estar aquí. Fíjate que sí, porque como que en mi historia de vida habían pasado muchas cosas que yo de pronto como que no entendía. Por ejemplo, una de ellas es que mi mamá nos enseñó a hacer de comer desde chicos.
porque ella trabajaba. Entonces, hacer la comida para los hermanos y ese tipo de cosas a mí me fastidiaba mucho. Yo sentía como que no era mi obligación. Sin embargo, entrando al seminario, esas cosas las vas a ocupar, porque hay días en donde las religiosas no nos hacían la comida y así. Y me pasaron cosas como esas y estando trabajando con jóvenes, sucedió que yendo los fines de semana a las actividades pastorales, esos mismos jóvenes, u otros obviamente, pero se acercaban a preguntarme lo mismo. Entonces como que esas situaciones yo ya las traía de atrás, sin haber pensado que las iba a ocupar dentro del ministerio sacerdotal, esas cosas ya las traía. Y como que me fui dando cuenta de que de alguna manera ya alguien había pensado en eso para mí. Y como que me preparó para este ambiente de ser sacerdote. Ok. Padre, a ver, podemos tocar, soy muy chismoso y traigo ahí unos temas que quiero Adelante, tocar. Entonces, tú dime. pero creo que son importantes Sí, porque son cuestiones actuales. sí. Y quiero empezar con, yo vi este documental del Lobo de Dios, que retrata todo el tema de Marcial Maciel, ¿no? Y bueno, pues obviamente todos conocemos la historia y es muy, muy fuerte. Y lo que quiero preguntar es, ¿esto de qué manera afecta la imagen de la iglesia? Pues mira, yo te voy a decir algo. A partir del año 2000 se comenzó como a destapar toda esta realidad que lacera nuestra iglesia hasta el día de hoy. Y como que todos teníamos miedo porque eran cosas que obviamente duele mucho. En el 2010, el Papa Benedicto XVI, 2009-2010, pues declara el año jubilar para el sacerdote, el año sacerdotal. Y fue donde pues se nos vino todo esto. Entonces se abrieron muchas realidades que como la iglesia, como madre, como una familia, tuvo la necesidad de reconocer, ¿sabes? De reconocer, de abrir todas esas realidades para buscar sanarlas. Entonces, a partir de esa fecha hasta hoy, pues han pasado muchísimas series documentales sobre esto, porque ante un ambiente en donde las redes sociales entran en todas partes, ya no se puede ocultar nada. Pero hoy la iglesia la estamos viendo como una herida que hay que ir curando. Y al menos a mí en lo personal me gusta que todo esto de alguna manera salga. ¿Por qué? Porque nos advierte que ya no somos esa iglesia que estaba sobreprotegida, que ya podías ocultar muchas cosas, que eras intocable, ¿no? Como sucedió de pronto en algún momento de la historia. Y como que eso te permitía hacer cosas y a tener tal vez la seguridad de que no ibas a ser juzgado, sentenciado. Hoy en día eso ya no es posible. Con este protocolo para lo que son la defensa de los menores o de las personas ancianas, estamos muy en el ojo del huracán. Entonces estas cosas las vemos como realidades que hay que sanar, que hay que pedir perdón a quien tengamos que pedirle perdón. Y los que estamos dentro de la iglesia, pues darnos cuenta de que ya no somos intocables. Y Claro. que tenemos que cuidar mucho nuestro proceder porque hoy en día nadie se calla nada. Así es que desde ese punto de vista lo estamos mirando nosotros. Es una oportunidad de sanar y pues son cosas que no se pueden ocultar ya. Claro. ¿Por qué consideras que era un tema tan repetitivo dentro de la iglesia? Yo creo que, mira, el tema de lo que habla este Lobo de Dios y toda esta situación de la pederastía, pues son problemas que están en todas partes, Karim. La iglesia es un sector, pero viendo las estadísticas de todo lo que es este tema, pues hay países que llevan la delantera en esta problemática, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, y ahí no es que sean totalmente católicos. Entonces, se acentúa más en el tema de la iglesia porque obviamente nosotros somos líderes espirituales. Entonces, nuestra actividad va muy en la línea de la moral, de la ética. Y obviamente es mucho más escandaloso que se presente en una persona que maneja conciencias a una persona, a un padre de familia o así, ¿no?
Entonces creo que esta es una situación que sí se da, no podemos negarlo, pero que no es lo que nos caracteriza, porque estamos hablando de más de 100,000 instituciones de beneficencia que la iglesia tiene en todo el mundo y que bueno, pues se dan en algunos puntos, ¿no? Pero la iglesia tiene mucho más bueno que esos, esas pequeñas células cancerígenas. De acuerdo. Padre, ahora estabas mencionando el tema de las redes sociales y obviamente no se puede negar la modernización ni se puede pretender vivir todo el tiempo como en una burbuja. Y hablando de temas de modernización, me interesa saber tu opinión en el tema del celibato. ¿Consideras que hoy en día sigue siendo algo eh, que cabe, que se tiene que hacer o se podría erradicar o cambiar? Pues habría que pensar como qué opciones habría si no hubiera celibato. El matrimonio, por ejemplo, pues si alguien nos garantizaría que casándonos por la iglesia, pues casándonos, Ujú. teniendo el matrimonio, seríamos verdaderamente felices, pues yo creo que se optaría por ello. Pero Karim, creo que el tema no es tanto el celibato, es el espíritu de decisión con el que haces las cosas. La iglesia caminó más de 1200 años sin celibato, ¿sabes? Entonces, en un principio la iglesia era que los presbíteros, como así son llamados en las Sagradas Escrituras, eran casados. Pedro era casado. Obviamente, si eran casados, tenían esposa, tenían hijos. Entonces, la iglesia vino a optar por el tema del celibato como un disciplinamiento. Cuando ésta tuvo que hacer, de pronto el disciplinamiento al interno ya no era posible, porque la vocación solamente se habla de una sola persona, no de una familia. Entonces la iglesia optó por este estilo de vida para poder tener, digamos, como un criterio de unificación y sobre todo de obediencia, porque tú sabes que estamos esparcidos por todo el mundo y si algo nos caracteriza a nosotros es la obediencia a las disposiciones de nuestros jerarcas. Y muchas veces ese era el tema con la iglesia cuando se enfrentaba con la familia completa. Porque piensa tú en un sacerdote de este mundo rural que tenga que ser llevado a la ciudad o al revés. Un sacerdote casado con hijos que están acostumbrados a vivir en ciudad, llevárselo al mundo rural. Entonces todas esas situaciones provocaban que no hubiera esta disponibilidad que la iglesia necesita. Así es que la iglesia, optando por disciplina, que fuera el celibato parte de la decisión de nosotros, ¿no? Y hoy en día, pues yo creo que es la convicción, al final de cuentas es la convicción con la cual tú te casas, con la cual tú decides ser célibe, y ese es el tema, ¿no? Que de pronto tal vez no estamos convencidos de lo que queremos hacer, y por eso vienen estos errores. Y por otra parte, pues Jesucristo fue célibe. Si leemos las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar ahí en Mateo 19, que Jesús da esa opción. Cuando sus discípulos escuchan el significado del matrimonio, se asustan y dicen ellos, no, pues entonces creo que viéndolo así no es fácil casarse. Y Jesús lo dice claramente, bueno, algunos nacen impedidos para casarse, otros, por amor al reino de los cielos, lo hacen. Quien tenga oídos, que oiga. Así es que fue una invitación de Jesús y por eso nuestra formación, sabes que es de 7 años, 8 o hasta 9 años, porque precisamente es todo un proceso de madurez afectivo y espiritual. Ciertamente por las realidades que vemos a veces no se logra, pero no es tanto porque esté mal el proyecto de la iglesia, sino porque a veces los que estamos ahí como candidatos no maduramos en toda esta parte, ¿no? Y nos quedamos como con esas lagunas de crecimiento y a veces los resultados no son los que se esperan. Si tú eres de los que honra la locura, este podcast es para ti. Suscríbete, nos ayudas muchísimo. Siguiendo con el tema de la modernización, se han perdido muchos jóvenes, sobre todo, ¿no? Que se acerquen a la iglesia. La iglesia está haciendo cuestiones para volver a acercar a los jóvenes y por qué se alejaron. Fíjate que al menos en el entorno donde vivimos nosotros, que es Tehuacán, sucedió que cuando yo era joven, precisamente estamos hablando del 92, vino el boom de crecimiento económico. Llegan muchas industrias, muchas empresas. Entonces como que los papás se volcan a querer que los hijos tengan una mejor calidad de vida.
materialmente hablando. Pero eso hizo sacrificar muchas cosas. Por ejemplo, el estar con los hijos, el hacer comidas juntos, el ir a la iglesia juntos, eso ya no se dio. Entonces yo veo que hay como que hubo un desfase de los jóvenes del 2000, antes del 2000. Y los jóvenes que ahora son millennials ya no crecieron en un ambiente religioso. Entonces, si de por sí el tema de la iglesia, de religión, cuesta. En esta etapa donde ya fue más la atención a las cosas materiales, al que el hijo tenga una mejor calidad de vida, los niños ya no crecieron en un ambiente religioso. Entonces, esto ha provocado mucho el distanciamiento de los jóvenes con la iglesia últimamente, desde mi punto de vista. Obviamente hay muchísimos factores más que se pueden mencionar, pero considero que no haber crecido ya en un núcleo de familia que practicaba la religión, eso afecta, porque hoy el joven no tiene como esas tablas y mira la religión pues muy lejana. La iglesia, por otra parte, tiene una estructura de 2000 años, Karim. Es una estructura que tiene que cuidar lo que sí se puede cambiar y lo que no se puede cambiar. Dentro de lo que sí se puede cambiar, pues es el modo de cómo se transmite el evangelio, por ejemplo, que últimamente los obispos han hecho un documento muy interesante que se llama el PGP aquí en México, los obispos de México, y en donde nos están lanzando precisamente el reto de meternos al mundo digital, las redes sociales, a meternos en esos campos en donde los jóvenes están, ¿no? Es difícil dar ese paso porque no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, ¿sabes? Pero sí, lo tenemos que hacer. No va a ser fácil para la iglesia. Supongo que para los sacerdotes que vienen atrás será mucho más fácil, puesto que ya vienen ellos conectados con este mundo. Pero este cambio de época que nos está sucediendo a nosotros, los sacerdotes de 50 años para arriba, obviamente que sí nos está haciendo tambalear y nos da dolores de cabeza de cómo hacerle para que el joven se acerque a las cosas de Dios. Se están haciendo ya diferentes acercamientos a los jóvenes a través de las redes sociales. Hay muchos sacerdotes involucrados en ello, pero siento que aún es poco. Lo que sí vislumbramos es que la iglesia en su esencia no puede cambiar, ¿no? La Eucaristía, por ejemplo, que es la base de nuestra fe, lo que nos hace ser iglesia católica, a diferencia de todas las demás confesiones cristianas, eso definitivamente es difícil cambiar porque ahí está concentrada nuestra liturgia, que nos marca ya un estilo de acercamiento a Dios. Pero de ahí en fuera, la forma de cómo se tiene que transmitir un mensaje, cómo llegar a los jóvenes, cómo preparar un matrimonio y todo eso, obviamente que eso es un reto que tenemos que ir adaptando a los tiempos modernos. Y sí, siento que está costando, pero pues se están dando algunos pasos ya. Perfecto. ¿Qué es la fe? Pues yo creo que la fe es un estilo de vida, Karim. La fe no es tanto un concepto, porque obviamente todos entendemos que la fe es creer en algo que no vemos. También habría que entender de qué tipo de fe me estás preguntando, porque a veces yo escucho a gente que dice, no, es que yo soy ateo, ¿no? Y como que cuando vas a un médico y te dice, oye, tienes el hígado graso, pues tú no le dices, no, pues yo sáquemelo y quiero ver dónde está la grasa en el hígado. O usted tiene una piedra o piedras en el riñón y tú no dices, no, pues sáqueme el riñón y lo quiero ver. O sea, tú le crees a un médico. Tú le crees a tus padres que son tus papás porque te lo dijeron. Entonces, esa fe natural la tenemos todo el mundo. El salto a la fe sobrenatural definitivamente es un estilo de vida. Cuando tú crees en algo sin que lo hayas visto, pero perfilas tu estilo de vida a esas creencias que tienes, eso le da sentido a tu fe. Entonces, para mí la fe es una forma de ver la vida, una forma de vivir, porque vas con toda claridad decidiendo que sí y que no, puesto que al final del camino te espera alguien. Y ese alguien tiene para ti un premio o tiene una sanción. Entonces, no lo veo, pero tengo la confianza, la seguridad de que está ahí, y eso va marcando el diario vivir de la persona. Entonces, es muy padre tener muy claro hacia dónde te diriges, y eso te lo da la fe. Cuando tú no tienes claro hacia dónde vas, pues es como si vas a un supermercado y
no tienes ganas de comer nada. ¿Qué agarras? ¿Qué compras? ¿Qué te llevas? Lo que en ese momento se te ocurre. Cuando tú tienes claro qué vas a hacer a un supermercado, qué necesitas, te vas directo a eso. Entonces, es una forma de vivir un estilo de vida. Nosotros somos cristianos, tenemos un estilo de vida de acuerdo al proyecto de Jesús, que está anclado al proyecto de Dios. Y quien abraza ese proyecto, lo tiene que abrazar con fe, porque obviamente no se puede comprobar físicamente, no matemáticamente, pero cuando tú lo abrazas, lo crees y te perfilas, toda tu vida va teniendo sentido. Hasta las cosas difíciles, porque ese es el sentido hermoso de la fe, hasta las cosas difíciles tienen un propósito. En un hombre que tiene fe, en una mujer que tiene fe. Ok, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, me pongo a pensar en un cáncer infantil. ¿Cómo puede eso tener un propósito? O sea, sé que son cosas a lo mejor complicadas de explicar, pero son de las cosas que a mí sí me hacen como reflexionar mucho, ¿no? Sí, claro, obviamente hay momentos, circunstancias de la vida en las que humanamente no se alcanzan a entender, a dar una respuesta, pero precisamente es donde entra la fe. Fíjate que yo he tratado gente que no tiene fe ante problemas como ese tipo, niños con discapacidad o capacidades diferentes, en donde la familia son jóvenes, son sanos, y te preguntan, bueno, ¿por qué a mí? Qué difícil es acompañar a una persona cuando se ha cerrado esta posibilidad de que es la oportunidad que tiene de su vida de santificarse, por ejemplo. Y me he encontrado con gente, como lo dices tú, con niños con esta enfermedad, y ¿sabes qué hacen? Le dan un sentido y un propósito a esto. Y dicen, pues, nos tocó a nosotros, le tocó a mi hijo, pero no está solo, y lo voy a acompañar a este último momento de mi vida. Y todo lo que pueda hacer por él, los mejores médicos desde mis posibilidades económicas, lo voy a hacer, porque sé que aquí hay algo que Dios me está pidiendo. Y cuando tú le das sentido religioso de fe, todo esto te va haciendo una persona madura, te va haciendo una persona con experiencia, porque eso que te está pasando lo vas a necesitar. Todas las cosas difíciles que en la vida te van sucediendo, hasta eso que tú me dices, por algo Dios te lo está permitiendo. Porque quiere hacerte fuerte, porque quiere ver qué talante tienes de fe, porque quiere ver hasta dónde le crees, porque puede ser que ahí esté esperando Dios que tú le creas y haga un milagro, que ha sucedido. Entonces hay muchísimos significados. O porque esa personita simple y sencillamente en este mundo no iba a tener la calidad de vida que tú quisieras para él. Y que Dios no lo quiere aquí simple y sencillamente. Dios lo quiere con él. Entonces cuando uno se abre a todas estas posibilidades, todo esto te cambia el panorama. Y tú te encuentras a gente que es fuerte, que tiene experiencias para compartir, que te dice, yo pasé por ahí, yo viví esta pérdida, aprendí esto, tuve esta resiliencia en mi vida, porque eso te da mucha capacidad de ser resiliente. Y hoy en día se necesita ser resiliente. Claro. La vida te da de todo, Karen. A nadie la vida le presenta todo en vajilla de plata. Vamos teniendo todos caídas, errores, pérdidas, enfermedades. La vida es así. Y cuando una familia está viviendo una situación de este tipo y con fe lo ve, le transforma el corazón. Y en vez de hacerlos duros, fríos, los hace tan sensibles que terminando la etapa de vida de ese niño o de esa personita, si es que llega, se convierten en gente súper altruista. Porque saben lo que significó no tener medicamentos, no tener ayuda, no tener puertas abiertas. Y yo conozco muchísima gente que ante situaciones así han sido verdaderos ángeles en la vida de otras personas. Vamos con otro tema tabú dentro de la iglesia, pero que a mí me llama muchísimo la atención, Sí. que es el tema de las posesiones, o sea, el tema de los exorcismos. ¿Eso existe? Claro que existe. Como existe el bien, existe el mal. Si tú te vas a las Sagradas Escrituras, te vas a encontrar con que Jesús tenía muchísimos momentos así de encuentros con el enemigo. Obviamente, dentro de los cuerpos de otras personas. Entonces, hoy en día, yo veo que hoy en día la necesidad de la gente a veces por acumular, por tener, no mide las consecuencias.
de lo que pide. Y abrimos muchas puertas que se pueden abrir. Así como nosotros nos abrimos a la gracia de Dios y pedimos ayuda y oramos, pues hay gente que decide optar por el enemigo y lo hace también y obtiene beneficios. Abrir esas puertas de pronto puede ser fácil, cerrarlas es lo difícil. Porque Él llega cuando tú quieres, pero no se va cuando tú quieres. Entonces, las personas que corren, que abren esas puertas, corren esos riesgos de que muchas veces no se cumplen las promesas pactadas y comienza entonces una persecución, desde lo que es persecuciones hasta posesiones, ¿no? A mí me ha tocado enfrentarme a esas cosas solamente una vez, gracias a Dios, porque realmente es muy doloroso ver a las personas posesas y es una cosa que te sirve de mucho. A mí en lo personal, cuando viví una experiencia así, sabes que eso me ayudó a creer en la Santa Eucaristía y en el poder del rosario. ¿Nos puedes compartir cómo fue esa Sí, claro. experiencia? De pronto yo llevo a la persona porque necesitaba liberación y la llevo con un sacerdote, ¿Era una mujer? no un hombre. Entonces, esta persona necesitaba liberación porque había ciertas cosas que manifestaba y el sacerdote, los padres exorcistas son muy meticulosos en eso. Entonces me dijo, pues vamos a ver si hay algo o no. Comenzamos como 11:30, más o menos, la oración ¿De la mañana? de la mañana. Y bueno, primero regañizas que me dio porque no llevaba ningún crucifijo, ninguna protección, porque no me sabía ni persinar. Fíjate, yo antes, y generalmente veo que la gente se persina así, ¿no? Entonces, tenemos que estar bien en la cruz, ¿verdad? Porque estamos frente al enemigo que odia la cruz. Y si tú no te sabes ni siquiera persinar, y que conste que yo tenía ya años de sacerdote, entonces a veces estamos tan habituados a hacer las cosas de rapidez. Total que después de estos regaños, ¿verdad? El sacerdote comienza con esta oración. Generalmente son oraciones en latín. Y llega un momento en el cual le ofrece la comunión a la persona, la recibe, sigue orando y más o menos como a eso de las 2 de la tarde, le ofrece otra vez la comunión y ya no la quiere recibir. Insiste y no. Comienza a haber ciertas manifestaciones y el sacerdote dice, sí, aquí hay alguien. Porque le dio una comunión no consagrada, una hostia no consagrada, porque le dio una hostia no consagrada y se la comió. Le estoy dando esta hostia consagrada y ya no la quiere recibir. Entonces para mí digo, wow, ¿cómo el enemigo reconoce dónde está el Señor? ¿Cuáles son las manifestaciones y se puede saber que tenía? Son variadas, son diferentes, pero generalmente es el cambio de voz, los movimientos de los músculos son muy diferentes. Hace lo que uno no puede hacer físicamente, como girar de pronto la cabeza, más de lo que se puede hacer. Los movimientos de manos son muy marcados, como si fuesen arañas, más o menos. Entonces, y sobre todo las venas de las personas se expanden demasiado, como si se fuesen a reventar. Las venas del cuello son las que hacen un gran esfuerzo por retener los espíritus. En tema que hay dos espíritus dentro de un cuerpo y pues el cuerpo está diseñado solamente para tolerar un espíritu. Entonces cuando entra otro espíritu, invade y guerrea contra este espíritu que ya está dentro, ¿verdad? Y lo lastima, lo agrede porque quiere dominar. Entonces, ese espíritu que entra son espíritus demoníacos y pues ahí esas entidades son muy difíciles de sacar. Entonces el sacerdote lleva el proceso después de que se da esa manifestación de la Eucaristía. Para mí fue un momento de descubrir que efectivamente después de la consagración hay algo que no vemos pero que está ahí y que el enemigo sí sabe que está. Y cuando ya se empieza a hacer esa oración de exorcismo, se invoca mucho a la Virgen María y tiene muchísimo poder de intercesión, ¿no? Aunque María no hace los milagros, obviamente, pero tiene un poder de intercesión fuertísimo. Y con el resto del Santo Rosario, oraciones en latín, que son muy eficientes en ese momento, pues se debilita el espíritu. Llega un momento en el cual él no soporta las oraciones, el agua bendita, los sacramentales que tenemos, y huye de ahí. Pero para huir
Y para dominarlo, pues hay que sacarle primero el nombre, cómo se llama, cuántos hay, porque a veces no solamente es un espíritu, a veces son más. Una vez que tú abres una ventana, entra uno o más espíritus. ¿Quién le permitió entrar ahí? Eso es muy importante. ¿Quién le permitió entrar ahí? ¿Cómo entró? ¿De qué manera? Y, y esos elementos, ¿no? Sobre todo, son fundamentales. ¿Te acuerdas las respuestas en ese caso de esas preguntas? La verdad, no recuerdo el nombre que dio, porque yo estaba tan nervioso ya en ese momento de la etapa final, de cuando ya se domina, obviamente, que la persona está sufriendo mucho. Entonces estaba yo más atento a que la persona no se dañara, porque generalmente otra manifestación es que la persona se agrede físicamente a sí misma, ¿sabes? Y se arranca el cabello, o se quiebra las uñas, y nuestro trabajo es ayudarla a que no se lastime tanto. Entonces, esa liberación es muy difícil, porque no se da en una primera, en un primer rito, se tiene que hacer varios según la necesidad de la persona, del paciente, y eso es muy difícil de que queden completamente bien, porque obviamente ya hay un daño ahí que sí les cuesta muchísimo superar. ¿Y en ese caso se logró superar? Sí, gracias a Dios sí se logró superar porque la persona sigue un proceso de crecimiento espiritual. Eso ayuda bastante. O sea, una vez que tú cierras esas puertas, tienes que renunciar a todo aquello que hiciste, creer en Cristo Jesús, llamarlo a tu vida y obviamente hacer todo lo que la iglesia le pide a la persona para que se fortalezca espiritualmente, porque si no lo hace, ese espíritu regresa y regresa con más. Esa es otra advertencia de Jesús que nos dijo. En ese caso, por qué tuvo la posesión? ¿Cómo abrió esa puerta? Lo hizo una persona que no le tenía precio. Entonces, nunca supe quién fue ni nada, porque el nombre sí lo dijo, pero no sé quién fue. Pero después, con el tiempo, yo le hice una pregunta a esta persona, si conocía a Miguel, por ejemplo. Igual sí, tuve problemas con esa persona y me ha hecho mucho daño y así. Creo que no recuerda lo que pasó en ese momento, pero sí, a veces la gente que te tiene un mal aprecio, que se siente lastimada por ti, busca esos recursos que son muy peligrosos hoy en día, pero que desgraciadamente están al orden del día. Cualquier persona lo dice con tanta tranquilidad que lo practica como si fuera un juego, y no es un juego. Está en riesgo tu vida cuando te abres esas ventanas, porque son entidades espirituales que no ves. Lo físico tú lo puedes controlar de alguna manera, pero lo inmaterial no. Claro. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en esos permisos que uno se da. A veces lo hacemos como juego, como pasar el tiempo, como a ver qué pasa, ¿no? Pero mucha gente no sale bien de eso. O sea, por ejemplo, jugar la Ouija y esas cosas también puedes Sí. atraer. La Ouija, todas estas nuevas modas que están en tarot, la lectura de la mano, los imanes, los Ah, también espejos, con eso. todo ese tipo de cosas, pues para nosotros como iglesia cristiana católica, no permitimos meternos en este rubro. ¿Sabes por qué? Porque en realidad no conocemos. Lo primero es que no conocemos hasta dónde llega todas esas corrientes que nos están llegando del oriente. No sabemos hasta dónde llegan, ¿no? ¿Qué traen? Entonces hoy en día hay muchísimo fetichismo y tú no sabes porque no hemos estudiado esas partes. Entonces es preferible no meterse en ese mundo que tú desconoces, porque obviamente no sabes hasta dónde puede llegar. ¿Cualquier sacerdote puede practicar un exorcismo o son sacerdotes especializados? No, son asignados por un obispo. Para que uno pueda ser exorcista se requiere muchísima espiritualidad y sacrificio. Sí, el sacerdote tiene que prepararse con mucha anticipación para poder practicar esto. Obviamente, aquí el ayuno, la oración y la penitencia son fundamentales. Si no, no puedes hacer nada ahí. Ok, ayuno, oración y Y penitencia. penitencia del Ay, sacerdote. hablando de ayuno y penitencia, a mí lo que pienso es como en sufrimiento, como un tema un poco de, no sé, tal vez hasta como de flagelación. ¿Por qué ese tipo de cuestiones son las que ayudan
como a estar más puros. Porque es lo contrario a lo que el demonio nos permite. El demonio nos busca vivir en el placer, en el gozo, en el disfrute. Entonces, la única manera de vencer al demonio es a través de estas prácticas. Él aborrece, no soporta a la gente que no practica el placer, que no practica el disfrute, el gozo. Entonces, las personas que viven en esa austeridad y en ese estilo de vida son enemigas acérrimas de él y él no la soporta. Entonces, si tú quieres tener ese poder de alguna manera de contrarrestar el mal, es así. Nuestra siguiente sección es patrocinada por Cesen Company. Bienvenidos al expediente. Si pudiera pedirles solo una cosa a Dios, ¿qué sería? Conocerlo. ¿Qué es algo que no te has perdonado? Ay, Dios, me agarras en curva ahí. Tener más tiempo con mis padres. Si tuvieras a Jesús enfrente, ¿qué le preguntarías? ¿Qué piensa de mí? Igual, hablando del tema de la modernización, ¿en qué postura está la iglesia con el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, de las bodas entre personas del mismo sexo? ¿Sientes que se ha avanzado en ese sentido o cómo ves esa postura? Mira, Karim, la iglesia tiene muy claro que hay un proyecto divino, donde está muy claro desde el origen de la creación, porque nos vamos a las Sagradas Escrituras y lo que encontramos ahí es que Dios crea a un hombre y a una mujer y los bendice para que crezcan y se multipliquen. De tal manera que nosotros en nuestra teología y en nuestra manera de ver el cosmos es que el ser humano viene a armonizar y a perfeccionar el universo de alguna manera. Tú y yo estamos en este mundo para darle esa armonía, esa perfección. Entonces tenemos que cuidar que nuestro proceder sea eso, armónico. El tema de la homosexualidad y del aborto, esto va en la línea de la desarmonía. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente eso no genera vida. Por otra parte, la iglesia no se espanta, no se escandaliza del tema de la homosexualidad, del lesbianismo, etcétera. Porque de alguna manera es algo que la persona siente. Sea que nazca, sea que decide, sea que la sociedad. Eso yo no lo voy a decidir en este momento porque no tengo tampoco las tablas. La pregunta es, ¿qué hacer ante esta realidad? La iglesia lo que nos pide es, sean tus sentimientos y tus inclinaciones que sean, busca la manera de armonizar y perfeccionar tu entorno. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú vives una actividad homosexual, una actividad de lesbianismo, lo que provoca siempre va a ser una desarmonía. ¿Por qué? Pues porque no hay estabilidad en esas emociones. ¿Sabes? No hay estabilidad. Si en la vida heterosexual es bien difícil mantenerse en el respeto, en la fidelidad a la pareja, en estos estilos, definitivamente eso no es posible. Entonces todo eso nos lleva a la promiscuidad, a vivir relaciones muy complicadas, muy conflictivas. Y eso hace que las personas pues no se sientan estables. Por eso van de un lado a otro, siempre como en esa búsqueda de querer estar bien, dejándonos llevar de alguna manera pues por el ambiente, por lo que eso propone, ¿no? Y eso es ir en contra del proyecto de Dios. Entonces, si uno tiene ese tipo de inclinaciones, de afecciones, de gustos, la iglesia nos exhorta como madre a vivir en la castidad o en el celibato, de alguna manera, para mantenernos en ese orden de la naturaleza de la armonía. O sea que en conclusión no es bien visto o aceptado por la iglesia, ¿no? En la iglesia no tiene, como te voy a repetir, la iglesia no tiene como podríamos decir, la iglesia no tiene nada en contra de alguien que tenga esas tendencias. Es su hijo y lo ama de la misma manera como cualquier persona, ¿sí? La iglesia solamente exhorta pues a que viva en
una vida ordenada y disciplinada. Eso es lo que la iglesia le pide a la persona, simple y sencillamente. Ok. Como se lo pide al sacerdote que decide hacer sus promesas de pobreza, de castidad y obediencia, como se lo pide a un matrimonio de que da sus votos de amor, de fidelidad y de ayuda mutua, se lo pide a la iglesia a una persona con con esos sentimientos que guarde la castidad y el celibato por su bien, por su bien. Ok. Hablando un poquito más en el tema del tarot, de estas nuevas tendencias que los jóvenes las están prefiriendo más, a qué crees que se deba? ¿Sientes que la iglesia se sienten más limitados, por ejemplo, por este tema que hablamos, y ahí se sienten con más libertad, o por qué se decantan más por estas disciplinas? Sí, fíjate que eso lo platicaba precisamente con unos amigos antes de venir aquí, porque obviamente quería escuchar otras voces. Y, me gustó mucho lo que uno de ellos me dijo. Dice, es que mira, en principio de cuentas, Karim, esto que la gente hace de buscar que el tarot, que los amuletos, que todo ese tipo de cosas, no es otra necesidad más que buscar lo trascendente, buscando que algo fuera de ti te ayude. Al final de cuentas es eso. Y de alguna manera, equivocadamente, pero estás buscando a Dios. Entonces, esa necesidad de Dios es la que te hace agarrarte de algo. Ponerte un colguije, o ponerte un amuleto, o ponerte una piedra, o que te lean el tarot. Y mucha gente está encontrando en esas soluciones porque les dicen lo que quieren escuchar. Porque de alguna manera te apapachan, de alguna manera te, te dan lo que tú quieres. La religión no te da lo que tú quieres. La religión te, te llama a la conversión, te llama a un cambio, te confronta con tu vida, irte a tu metanoia, meterte dentro de ti, conocer tus heridas, en dónde estás teniendo una mala relación con los demás, contigo mismo, que te está llevando y tu mala relación con Dios. Entonces, la religión te provoca la conversión. Y en este mundo hoy de tanto esoterismo, te provocan como la satisfacción, de alguna manera, el que te sientas feliz con lo que tú quieres y con lo que tú quieres tener. Entonces creo que eso hace que muchos pues opten este estilo de vida, ¿no? Pero en el fondo es buscar algo trascendental de qué agarrarte. Claro. En el tema me llama mucho la atención también el tema de el seminario. ¿Cómo fue ese momento de vida en lo personal? ¿Tú cómo lo viviste? ¿Fuiste feliz? ¿Había momentos de duda? O sea, ¿qué tanto entra de repente la duda de si estaré haciendo lo correcto? Y obviamente las cosas que dejas atrás, porque dejas atrás tu familia, dejas ciertas cosas que sacrificas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Pues mira, el seminario para mí fue una otra familia. Dejé la familia carnal y me encuentro con una familia diferente, pero que al final de cuentas perseguíamos el mismo ideal, jóvenes de la misma edad. Entonces para mí el seminario fue definitivamente mi segunda casa, mi segunda familia, y tuve la dicha de tener buenos compañeros sacerdotes que siempre nos van dirigiendo dentro de la casa. Fueron muy cercanos a nosotros, muy hermanos, y eso nos facilitó bastante la formación. Entonces, nuestro seminario siempre ha sido muy abierto, el seminario de Tehuacán, una cercanía muy profunda con los padres formadores. Y también en mis tiempos fue ser muy cercana la familia carnal, porque teníamos oportunidad de estar con ellos los fines de semana, convivir. Entonces, creo que fue una etapa muy buena para mí. Me dio como muchos elementos para lo que soy ahora y lo que estoy realizando ahora. Excelente. Sé que tienes como muchas estrategias, realmente estás como en la búsqueda de sí poder atraer a la gente joven, y tienes ahí un proyecto musical, ¿no? Fíjate que yo soy muy inquieto, me gusta mucho hacer cosas nuevas, lo que decías hace un rato, ¿no? ¿Qué hace la iglesia? Y bueno, yo no digo qué hace la iglesia, qué estoy haciendo yo porque soy parte de la iglesia. Sí. Entonces me toca a mí chambearle en lo mío, en mi entorno, y lo que me toca, estoy en una parroquia. Y entonces
Yo me he dado cuenta que la iglesia tiene muchos vacíos, ¿sabes? Muchas lagunas, ciertamente. Y tenemos muchos retos. Por ejemplo, Karim, somos muchísimos católicos. Entonces, uno de los retos es que la iglesia tiene que precisar mucho la atención personal. Y la atención personalizada la practicó Jesús. Yo tengo un libro precisamente habla sobre eso. Se llama La Pedagogía de Jesús en la formación de sus discípulos, porque me di cuenta de que Jesús no se quedó con mucha gente. O sea, él tomó a 12 y los acompañó de principio a fin. ¿Por qué 12? Me hice un día una pregunta. ¿Por qué 12? ¿Por qué no más? Y bueno, pues simple y sencillamente gira a tu alrededor y ve qué difícil es acompañar a una persona. O sea, si tú quieres acompañar a 1000 personas, eso es imposible. Entonces la iglesia tiene que optar por empezar de uno en uno. Tenemos que regresar a como lo hizo Jesús. Tener un acercamiento mucho más profundo, personalizado con la gente. Tal vez eso no va a ser mucho lo que puedas hacer, pero esto se puede multiplicar. Si hablamos del efecto multiplicador, un acompañamiento contigo será que tú podrás dar un acompañamiento a otra persona mañana. Entonces, esa es la esperanza de la iglesia, el efecto multiplicador, pero de empezar a acompañar a las personas de manera concreta. Y otra laguna que tiene la iglesia es el tema de la música. A mí me encanta la música, me encanta el teatro. Si yo no hubiera sido cura, yo sería director de escena, porque siempre soñé no estar frente a las cámaras, sino detrás. Me encanta mucho la dirección y todo. Entonces, siempre soñé ser director de escena y me gusta mucho el teatro. Escribo y hago las obras para la parroquia. Entonces, veo que la iglesia tiene muy poco aporte en la industria musical, ¿sabes? Somos muy planos en el tema de la iglesia. Tú vas a la iglesia y escuchas los mismos cantos desde hace años, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, hay un esquema dentro de la iglesia litúrgicamente que no podemos mover, pero que sí podemos tener propuestas para el momento en que te encuentras con jóvenes, el momento en que haces, no sé, un retiro para matrimonios. O sea, la iglesia tiene que abrirse en ese campo, ¿verdad? Y proponer, porque ahí es donde sí podemos hacer una labor novedosa en cuestión de música. Y es así como me uní con un equipo de chavos que les gusta la música, que tocan instrumentos, que arman cosas ya por medio de la inteligencia artificial, y han salido muy buenas canciones que pues estamos así como con las ganas de fomentar eso con los chavos, ¿no? A las jóvenes, invitarlos a ver a quienes les gusta la música, quienes quieran cantar esas canciones. A veces se tiene el artista, pero no tiene canciones, tiene que andar buscando las canciones. Hoy tenemos las canciones, no tenemos los artistas, pero ese es el trabajo precisamente de promover eso en los jóvenes. Creo que puede que sirva, puede que atraiga a muchos chavos que tengan ese gusto por la música, por los instrumentos, y pues yo creo que eso podría funcionar, ¿no? Creo que la iglesia tiene que ser en eso propositiva, ¿no? Dicen que todo en exceso es malo, todo en el mundo, lo que mejor funciona está equilibrado. ¿Qué opinas del fanatismo religioso, de esta gente que se le ha vuelto una obsesión también el tema de la religión? Fíjate que nosotros desde el proyecto de Jesús tenemos muy claro que él fue una propuesta, Karim. Jesús fue una propuesta clarísima. Nunca impuso, nunca obligó a nadie. Él hablaba abiertamente y como él decía, el que tenga oídos, que oiga. Entonces, para nosotros la religión cristiana católica es una propuesta, es un estilo de vida. A quien le llame la atención, quien se enganche en este proyecto de Jesús, bienvenido. Quien no, tiene toda libertad de profesar cualquier otra confesión religiosa o lo que él quiera, o profesarse ateo, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy particular de nuestra iglesia. Considero que es muy dañino cuando alguien se fanatiza, cuando quiere que todos entremos en la dinámica de lo que él cree, y cuando hay fanatismo en el trabajo, ¿no? En donde quiera que te pares, ¿no? Entonces creo que esas cosas hacen mucho daño. Y también es un gran desprestigio para Jesús, porque obviamente él no lo hizo así. Claro. ¿Cuál es tu sueño?
Pues mi sueño es ser santo, definitivamente. Estoy en las cosas de Jesús, en las cosas de Dios. Mi sueño es ser santo Le en tiras alto. esta vida Claro. y ese es el ideal más grande. Cuesta mucho, hay muchas cosas que trabajar. Obviamente todos los seres humanos tenemos historias de atrás que no vamos a borrar, no podemos quitar y que Dios tampoco te va a quitar, porque el día que te las quite, ese día te vas a volver un soberbio de primera y entonces te pierdes, ¿no? Entonces es un trabajo de todos los días. Tengo como, a mis 51 años, tengo como claro ahora ya lo que pretendo y quiero, Karim. Por otra parte, la gente nos lo exige. Como te decía hace un rato, estamos en el ojo del huracán. Ya no podemos ser los sacerdotes permisivos y doble vida porque obviamente la gente es muy lista, la gente lo sabe y la gente te lo dice, ¿no? Hoy ya la gente no se queda callada. Entonces, pues yo creo que estoy en esto. Me gustaría ser, pues caminar en esta línea de hacer las cosas que le agradan a Dios. Puede ser que no lo logre, pero en el intento, pues estoy. Padre Ramón, pues de verdad muchísimas gracias, sobre todo por pues, la valentía de venir, de dar la cara, de defender tus ideales, lo que piensas, tu iglesia, que creo que ahí estás dando un ejemplo, ¿no? Porque pues estás aquí platicando, no es tan fácil que los sacerdotes acepten dar una entrevista, así que estoy súper agradecido. Y ustedes son los que tienen la última palabra, pongan sus comentarios, habrá gente que esté de acuerdo con lo que dijiste, habrá gente que no, la opinión de todos es siempre bienvenida, pero de mi parte, muy agradecido contigo por esta oportunidad de platicar, por ser tan honesto y tan abierto con todas las preguntas que te hice, porque no le diste la vuelta a ninguna y eso siempre se agradece mucho, de verdad. No, hombre, gracias, Karim, a ti por esto que haces. Me da mucho gusto que te dediques porque es lo tuyo y Gracias. sigas teniendo mucho éxito con todo tu equipo. Y adelante, que todo el mundo vea este podcast y como dice Karim, pues las redes sociales son para opinar. Y el que no quiera opiniones negativas o positivas, pues que no se meta en este mundo. Exactamente. ¿Verdad? Porque quien da la cara en las redes sociales sabe que se expone a eso. Y habrá gente, como dices tú, que esté o no esté de acuerdo. Cada quien tiene un estilo de vida, ¿no? Y lo importante es que seamos felices, Cari. Venimos a este mundo a ser felices, a ser plenos. Y si alguien está feliz en donde está, pues bien por él, ¿no? Totalmente. Bien por él. Muchísimas gracias, padre. Gracias. Y gracias a ustedes. Suscríbanse.